Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Dios les bendiga. Vamos a comenzar con una oración. Padre bendito, es hermoso estar en tu presencia, es hermoso habitar bajo tus alas, como lo dice ese salmo, mi Dios, porque estamos seguros de quién eres tú. Te pedimos en esta hora que venga tu Espíritu Santo a nuestras vidas, nos revele lo que quieres hoy hablarnos, Señor, que nuestros oídos se abran, que no solamente sean oidores, sino hacedores de tu hermosa palabra, Señor. Te pedimos que quites toda interrupción en el nombre de Jesús y que cada palabra, cada texto, mi Dios, lo hagamos nuestro y que estas promesas, mi Dios, no desaparezcan de nuestra mente, Señor, sino que, mi Dios, seamos audaces y apuntemos, mi Dios, cada nota, cada cosa que tú quieres decirnos, mi Rey, y que cuando nos encuentremos en las circunstancias que nos encuentremos, mi Dios, podamos decir: yo recuerdo que estaba este texto y es una promesa viva. Señor, bendito Dios, tú eres bienvenido y venga tu palabra, mi Dios, a este lugar, venga tu reino y haz tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues quiero comenzar con una historia que me pasó, una anécdota. Hace unos años acompañé por la tarde, casi noche, a mi mamá al hospital porque tenía una cita muy importante para que le dieran un pase, para que la siguieran checando y así con el especialista con el que ella se estaba tratando en esa época. Entonces, pues la acompañé, fuimos y al salir pues ya era noche. Y me di cuenta que estaba una persona que viene aquí en la congregación y la vimos de lejos y nos acercamos hacia ella porque hay una parte que de ese hospital donde pues ya están internados, donde es urgencias y así. Entonces nos acercamos a ella, mi mamá y yo, y le preguntamos que por qué estaba ahí. Además ya era pues ya estaba oscureciendo y pues era una mujer. Pues esa parte no es muy segura que digamos, entonces pues le decíamos que si quería se fuera con nosotros, pero nos comentaba que ella estaba ahí porque su hermana estaba hospitalizada y ya llevaban semanas yendo al hospital a quedarse en la mañana y su mamá de esta mujer pues en las noches o se turnaban, pero entre ellas estaban cuidando pues a la enferma que estaba internada en ese lugar. Y recuerdo que la miré a sus ojos y se veía tan cansada. Yo pienso que hasta tenía hambre, no lo sé. Ya llevaba horas afuera esperando a que saliera pues la visita para volver a entrar y seguir atendiendo al enfermo. Y salió de mi corazón dar una ofrenda y
Y recuerdo que me conmoví tanto de ver a esta mujer que pues lo hice con amor. Y recuerdo que cuando lo hice le dije, toma esto y también pues úsalo para tu mamá que también está viniendo aquí a quedarse con el enfermo. Y recuerdo que mi mamá me dijo, espérate, no lo hagas. ¿Qué tal si no lo da? Y tú ya pues estás dando esto de corazón y ni siquiera sabes si va a llegar a la persona. Y recuerdo que le dije, tú da, mamá, tú da, no, sin esperar nada a cambio, porque Dios lo regresa. Y después pasaron años, como 2 años, y venimos aquí a la iglesia a pedir oración, porque ahora mi mamá iba a enfrentar pues una operación muy delicada y estaba programada. Y vinimos con un líder para que orara, para que nos apoyara, ¿verdad? Y recuerdo que ese líder le preguntó a mi mamá, ¿y usted no va a trabajar, verdad? ¿Cuántas semanas va a estar convaleciente? Y recuerdo que ella dijo, pues como 1 mes, porque pues es una operación delicada. Y lo que a nosotras pues nos preocupaba era que todo saliera bien, ¿no? Y gracias a Dios, pues en ese momento nuestra mayor preocupación era esa solamente, ¿no? Y recuerdo que pues este líder, este pastor de la iglesia, de su corazón nació darnos igual una ofrenda. Y nos conmovió, de verdad nos conmovió, porque no se lo pedimos, o sea, solamente le estábamos pidiendo oración. Y recuerdo que mi mamá le dijo, no se preocupe, tómelo. Y recuerdo que él dijo, no, déjame bendecirla. Y recuerdo que nosotras estábamos muy conmovidas, de hecho nuestras lágrimas se salían porque recordamos, ¿no?, esa vez cuando nosotros también dimos a una ofrenda a un necesitado. Y hay veces que pues está esa incertidumbre, ¿no? ¿Qué tal si no le necesita, ¿no? ¿O qué tal si ni lo usa para lo que debe de ser? O cosas así, ¿no? Pero a veces es el enemigo que quiere poner esas dudas en nuestro corazón para que no demos una ofrenda sin esperar nada a cambio. Como bien estamos viendo este tema aquí dice, dad y se os dará. Entonces no nos preocupemos si tal vez no lo va a usar como debe, o qué tal si no lo necesita o lo que sea. Si Dios está poniendo en tu corazón dar una ofrenda a alguien que lo ves con tal vez con alguna enfermedad o no tiene trabajo, o porque Dios te dijo simplemente hazlo, porque Dios se agrada de los que obedecemos y de los que son espléndidos y generosos. Y pues en la historia de la Biblia hay una anécdota de 10 leprosos. Y cuando vieron a Jesús a lo lejos, se atrevieron a correr hacia él. Y ellos ya estaban creyendo, ellos ya iban con esa convicción de que Dios los iba a sanar. En ese tiempo, pues los leprosos no se podían acercar al pueblo donde hubiera gente, porque podían contagiar. Incluso si llegaban a tocar una silla, un traste, tenían que tirarlo, tenían que excluirlo de ahí, porque pues tenían el miedo de que los contagiara, ¿no? Y recordemos que la lepra pues era esas heridas que se hacían en la piel y que a veces hasta pequeños o grandes cachos de carne caían y se desprendían de la piel de las personas que tenían esta enfermedad. Pero a estos 10 leprosos no les importó nada y tuvieron fe y corrieron hacia Jesús. Y le dijeron, Jesús, ten misericordia de nosotros, sánanos. Y Dios, igual lleno de amor y de misericordia, les dijo, ahora vayan y hacia donde está el sacerdote y presenten una ofrenda como si ya estuvieran sanos. Y ellos lo hicieron porque creyeron que iban a llegar a ser sanos. Jesús ya les estaba diciendo que iban a ser sanos, pero ellos tal vez todavía no lo veían, pero tuvieron fe. Entonces,
Aquí vemos varios puntos positivos a favor de estos 10 leprosos, que eran unos atrevidos, que eran llenos de fe y obedecían a la voz de Jesús. Entonces ellos iban corriendo hacia donde Dios les dijo que fueran hacia el sacerdote a llevar una ofrenda, como si estuvieran sanos. Y esa fe hizo que ellos fueran sanos y también porque Jesús quiso que fueran sanos. Y en el camino cuenta la historia que se empezaron a dar cuenta que ya no caían pedazos de carne de su piel, que ya no olían mal, que ya no sangraban, que ya podían caminar sin dolor. Empezaron a darse cuenta que ya no había heridas en su rostro, en su cuerpo. Y me imagino que gritaban de alegría, de gozo, tal vez giraban, brincaban y decían, estamos sanos, ¿no? Pero ¿qué pasó aquí? Hay un paréntesis y algo muy importante, que uno de los 10, fue el único que dijo, yo voy a regresar a darle gracias a Jesús. Y los demás siguieron su camino a donde ellos tenían determinado llegar sin dar gracias a Dios. Y el único que regresó fue un samaritano y regresó hacia Jesús y le dio gracias. Me imagino que se postró, que lloró, pero con un corazón agradecido. Y Dios dio esa sanidad, Jesús la dio sin esperar nada a cambio. Incluso Él sabe nuestro presente, nuestro mañana y nuestro porvenir. Sabe todo, sabe lo que nosotros haremos, las decisiones que tomemos. A Él nada le toma por sorpresa. Pero cuando Jesús sabía que iba a sanar esos 10 leprosos, Él ya sabía que solo uno iba a regresar a darle gracias. Entonces, no nos sorprendamos si tal vez alguna vez ayudaste a alguien, tal vez le diste la oportunidad de entrar a algún trabajo, o le prestaste un dinero, o diste un dinero, y a lo mejor ahora te ve feo, a lo mejor ahora ni siquiera quiere hablarte, ni te da la mano, ni te saluda, ni nada, ¿no? O a lo mejor él ahora pudo haber dado esa bendición a ti. Ahora a lo mejor que hoy lo necesitamos, no lo sé. Pero si a Jesús hubo gente malagradecida, ¿qué nos espera, no? Pero lo único que tenemos que tener en cuenta es dar y Él nos va a dar. No pensemos que lo estamos haciendo a las personas, pensemos que lo estamos haciendo para Dios. En la palabra de Dios nos habla de un texto sobre esto, que no le estamos prestando al pobre, le estamos prestando a Dios. Dios mira el corazón agradecido, Dios mira el corazón generoso. Y como te decía, si has recibido esta mala experiencia, que tal vez alguien no te agradeció como tú pensaste o como tú merecías, no te preocupes, Dios te va a recompensar. Y vamos a leer a Proverbios 19:7, vamos a leer esta palabra que Dios hoy nos quiere mostrar, que no solamente estamos haciendo bien al pobre o bien al enfermo o al que lo necesita, sino que estamos dando la bendición a nuestro Dios, glorificándolo y honrándolo. Dice, a Jehová presta al que da al pobre. Dice, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es lo que nos dice en esta versión. Y en la Reina Valera dice, todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejan de él. Buscará la palabra y no la hallará. Y en la versión de TLA dice, a Dios le presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Qué nos está diciendo aquí? Es una promesa, que Él nos va a volver a pagar lo que nosotros demos de corazón. Por eso es mi énfasis en esto. Dad y se os dará. Dad y se os dará. No te preguntes si lo merece, no te preguntes nada, no lo dudes, tú haz la voluntad de Dios. Y también en la palabra de Dios nos encontramos una historia
muy profunda sobre la ofrenda de la viuda pobre. Pues en este tiempo había sacerdotes, grandes líderes religiosos judíos que tenían un alto mando en el templo. El templo pues era gigante, era muy lujoso, fue reconstruido por Herodes, de hecho le decían templo de Herodes por eso. Era un templo con una altura de 45 metros, una profundidad de 15 hectáreas, era gigante, era un templo gigante y por lo cual necesitaba mantenimiento. Entonces los judíos tenían que pues dar tributos para darle mantenimiento a ese templo. Y había una parte donde había 15 cajas, más de 10 cajas, como de metal, como alcancías grandes en la entrada, donde podían depositar su ofrenda. Pero estas cajas estaban hechas de un material como de cobre. Entonces, cuando depositaban las monedas, se escuchaba el sonido de las monedas. Y había personas orgullosas que querían solamente halagarse que los halagaran por dar sus grandes ofrendas. Eran ricos y venían y daban su ofrenda en grandes cantidades y lo hacían pues con orgullo y depositaban una gran cantidad de monedas y pues se escuchaba cómo lanzaban esas monedas y pues era lógico que las personas que estaban alrededor se dieran cuenta. Pero dice la palabra de Dios que pues Él no quiere una ofrenda que en la cual nosotros nos enorgullezcamos. Dios quiere una ofrenda que salga de nuestro corazón y tampoco quiere una ofrenda de lo que sobre de nosotros o de ay, le doy esas monedas o ay, le doy esto porque ya es lo que me sobra, si quieren. No, Dios quiere una ofrenda de nuestro corazón. Y mejor una viuda pobre le enseñó a ricos qué es ofrendar. De hecho, la palabra de Dios nos cuenta que Jesús ya estaba harto de que hubiera tanto orgullo, tanto robo incluso, porque alrededor de ese grande templo, ese templo lujoso donde se supone que iban a buscar a Dios, había puestos, me imagino que era como un tianguis gritando, compren, vengan, pasen, y solo para enriquecerse los grandes sacerdotes o los líderes religiosos. Cuando pues la casa de Dios es venir a adorar, venir a dar gracias, no es venir a hacer dinero, no es un tianguis, no es un mercado, no es donde podamos sacar provecho de alguien. Y quiero que me acompañen a Lucas 19, del 45 al 48. Y aquí narra cómo Jesús estaba harto de esto y les demostró que la casa de Dios no era casa de ladrones, sino era una casa de oración. Vamos a leer Lucas 19, 45 al 48. Y entrando en el templo comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Entonces aquí nos narra cómo Jesús estaba harto de esto y les dijo fuerte, les dijo, mi casa no es casa de ladrones, es casa de oración. Y bueno, ahora regresando al contexto de la viuda pobre, esta mujer era una mujer con escasos recursos, pero dice la palabra de Dios que ella dio todo lo que tenía.
2 blancas solamente colocó en esa caja de cobre. Yo creo que ni se alcanzaba a escuchar su monedita al caer. Pero a Jesús le llamó la atención la ofrenda de esta mujer. No le llamó la atención de la ofrenda de los grandes ricos que depositaban mucho dinero. Le llamó la atención de la que dio con el corazón y dio lo único que tenía. Tal vez esas 2 monedas eran para comer ese día, pero ella dijo: yo voy a darlo todo porque Dios, mi Dios, se merece todo de mí. Entonces yo quiero también que nos pongamos este enfoque en el corazón. No es dar más, es dar de corazón y es dar lo que se merece Dios. No es lo que te sobre. Puedes ser millonario y te sobran a lo mejor millones, también puede ser, no lo sé. Pero esa no es la ofrenda. La ofrenda es la que sale de nuestro corazón, que cuesta tal vez. A lo mejor esa ofrenda, ese dinero que ofrendamos, que damos al necesitado, puede ser para que te compres una ropa nueva, no lo sé. Pero tú, cuando lo haces de corazón, Dios te lo regresa y te recompensa. Y vamos a leer la historia de esta viuda en Lucas 21 del 1 al 6. En esta versión de TLA, y dice así: Jesús estaba en el templo y vio cómo algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio a una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Entonces aquí nos muestra que ella dio todo lo que tenía para vivir. Y Dios vio esta ofrenda y fue la que más llamó su atención de su corazón. Como la ofrenda de Caín y Abel, ¿cuál ofrenda fue la que más le agradó a Dios? La que salió de un corazón agradecido, de un corazón con amor, que fue la de Abel. Caín dio tal vez lo que le sobraba, lo que le quedaba, lo que eso si quiere, ¿no? A lo mejor no lo dio de corazón. Y así es como esta mujer, ella lo dio con su corazón. 2 moneditas que tal vez no tenían mucho valor, pero era grande para el reino de Dios. Amén. Y así nosotros debemos de dar lo del corazón, obedeciendo, no siendo orgullosos como aquellos hombres que habla la historia, esos ricos que se paraban y lo hacían nada más para que los voltearan a ver. Y lo hacían, yo creo, hasta orgullosos, y se paraban a lo mejor todos derechos y aventaban las monedas, no lo sé. Pero Dios no mira un corazón orgulloso, Dios mira el corazón humilde y el que entrega todo, como esta mujer. ¿Ustedes piensan que esta mujer tal vez se quedó sin comer? Dios no es injusto. Dios de seguro hizo algo, de seguro, pero Dios siempre trae ayuda. No sé cómo, pero llega esa ayuda. Si ella tal vez dio esas 2 moneditas y era todo lo que tenía, Dios hizo algo, no sé, a lo mejor se encontró alguna otra moneda, a lo mejor llegó un familiar con comida, no lo sé, a lo mejor su vecina la invitó a comer, pero Dios siempre es fiel y eso no debemos de tenerlo en duda. No se quedó aquí esta historia. Dios hizo algo sorprendente en esta vida de esta mujer. Ahora quiero que usted ponga esto en su mente. Nuestro humilde servicio prestado a los demás siempre será visto por Dios. También podemos ofrendar nuestro servicio. No solamente es economía, no solamente es dinero, también es nuestro servicio. Ese servicio que podemos hacer hasta levantar una silla, ese servicio que podemos hacer cuando alguien necesita oración, ese es servicio.
Dios también se complace de esa ofrenda. Yo creo que esa ofrenda es gigante, porque no tienes paga. A lo mejor si te invitan a dirigir a jóvenes, y a lo mejor te invitan a orar por las mujeres, por los enfermos, a lo mejor si te invitan a ir y repartir tortas, no lo sé, a los hospitales, ese es servicio. A lo mejor no es de poner de tu dinero, a lo mejor hasta te dan para que lo hagas, pero es servicio. Y a lo mejor hemos dicho, ¿quién me va a pagar por hacer esto? Nada más, a lo mejor pues hemos dicho, solo me miran a mí, ¿por qué no miran a otras personas? Pues Dios está viendo esta ofrenda. Eres visto por Dios. Y quiero que enfocándonos en este punto, busquemos Mateo 6:33 al 34, porque si tú te preocupas primeramente del reino de Dios, y si tal vez no tienes zapatos, ropa, tú puedes decir, ¿y quién se va a preocupar de mí? Pues mira, vamos a leer Mateo 6:33 al 34, y aquí Dios nos va a contestar. Tu servicio va a tener una recompensa. No solamente es dar tu ofrenda, también es dar tu tiempo, dar tus fuerzas, dar tu trabajo. Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Búscame primero y yo te voy a añadir lo que necesites. Y hoy es esta pregunta, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? No tengas pena de decirle a Dios qué necesitas, pero primero busca a Dios. Ahora vamos a leer 37, Salmos 37, 25 al 26. Y esta es una promesa gigante. Como bien les dije, la viuda pobre no se quedó ahí dando todo lo que tenía. Dios algo hizo. También aquí en el Salmo 36 del 25 al 26, Dios nos dice que hay una promesa gigante para los que son fieles en Él. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, y ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Así que no nos preocupemos, no hay justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Así que tú ten esa confianza, esa fe de servir, de ofrendar, y que Dios te va a recompensar. Quiero que leamos por último el texto que me inspiró para esta prédica, que es dad y se os dará. Pero ¿qué es lo que nos va a dar Dios? Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Así como la anécdota que les dije al principio, yo di una ofrenda y después a mí me dieron una ofrenda. Y dice aquí muy bien esto, dad y se te regresará, pero se te regresará una buena medida, apretada, bien apretada, de lo rebosante que va a estar, y va a ser para ti y para, como bien lo leímos ahora, para tus generaciones y para los que vengan después de ti. Así que recordemos esto, con la misma medida que yo mida, me volverán a medir. Así que no te preocupes si lo van a usar para bien, si fueron agradecidos, si fueron mal agradecidos, no te preocupes por eso. Preocúpate porque Dios te recompensará, que lo estás haciendo para que tú agrades a Dios, no a la persona. Así que te invito a que cierres tus ojos y ores conmigo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor.
Gracias por darnos tantas y tantas promesas que acabamos de leer, mi Dios, que tú nos vas a dar, que tú, mi Dios, recompensas al que da al pobre, que tú bendices al que da de corazón, que tú amas al que te sirve y que tú le añadirás todo lo que necesite al que te busque primeramente a ti, Señor. Gracias por todas estas grandes promesas, Señor. Yo sé que si alguna persona, mi Dios, hoy está padeciendo y tal vez su ofrenda fue lo último que dio, porque ya no tiene más dinero, porque ya no tiene dónde sustentarse, a lo mejor no hay trabajo, no lo sé, Señor, pero yo te pido, Padre, que tú hagas tu obra, Señor, porque si nosotros somos fieles en lo poco, en lo mucho también tú nos vas a poner. Así que yo sé que si alguna persona, mi Dios, de los que estemos escuchando este mensaje, Señor, necesita esta palabra, Señor, es que tú vas a recompensar, mi Dios, esa fidelidad, Padre. Como bien acabamos de leer, yo no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.